En este vídeo vamos a ver qué pasa cuando un inversor, un ahorrador, compra bolsa o compra renta variable, que es lo mismo, en mitad de un mercado bajista. Y para ello vamos a empezar viendo lo que es las caídas que ha tenido el Nasdaq Composite, que es uno de los índices principales norteamericanos y por tanto uno de los principales índices de bolsa del mundo. Desde que ha empezado el año vemos que ha habido una corrección hasta del 21,65%, aunque luego ha habido un rebote importante. Un mercado bajista en bolsa se considera cualquier mercado que cae más de un 20% de profundidad, ¿vale? Entonces, este índice es muy representativo porque, como podemos ver en este artículo de la CNBC, que ya tiene un par de años porque fue publicado en 2020, pero no, igualmente aplica hoy en día, podemos ver cómo es dentro de los índices norteamericanos, pues el que más ha subido, y por tanto es uno de los más representativos en cualquier cartera de cualquier inversor global. De hecho, es un índice concentrado, también es una cosa importante tener en cuenta, porque estas 6 compañías que estamos viendo aquí ya representan básicamente, o representaban hasta hace relativamente poco, la mitad del índice. Entonces, son empresas que casi cualquier inversor bien diversificado tiene en cartera y por tanto es una muestra bastante representativa de lo que podría hacer sus inversiones, ¿no? Bien, entonces han habido 12 mercados bajistas, es decir, con caídas superiores al 20% en este índice desde 1970. Aquí las tenemos todas listadas y los días durante los cuales estuvo cayendo el mercado, ¿vale? Aquí están las caídas máximas que han habido en esos mercados bajistas. Como vemos, hay caídas tremendas, sobre todo esta de la burbuja de las .com. Aquí hubo una burbuja. Y cuando se pinchó, pues estuvo 943 días, que básicamente es más de 3 años, cayendo hasta una profundidad total del 77%, es decir, una caída espectacular, ¿vale? La media de caídas de estas 12 registradas aquí es del 37,6%. Hemos dicho que había caído hasta un 21,6% en Nasdaq y que ahora estaba en menos 13, puede ser. Quiero recordar, a ver, vamos a ver un momento, sí, menos 13,47. Entonces, ¿qué quiero transmitir aquí? Pues bueno, pues que margen de caída siempre va a haber, potencial de caída, han habido caídas peores de las que estamos viviendo ahora y por tanto las carteras debían estar preparadas en ese sentido, ¿vale? ¿Qué pasaría si hubiera comprado, esto es un supuesto, el Nasdaq en el pasado cada vez que entraba en un mercado bajista sin saber si la situación iba a empeorar o mejorar? Es decir, en cualquiera de esos 12 mercados bajistas que ha tenido el Nasdaq, el inversor lo que hace es, en el momento en el que supera al menos 20% el índice, compra y le da igual lo que pase después, sin importar si hay una recesión, si la cosa va mejor o a peor, sin importar nada, ¿vale? Bueno, lo que podemos ver es que a 3, 5 y 10 años las rentabilidades medias pues son positivas en la mayor parte de casos, exceptuando la burbuja que pinchó en el año 2000. Y por tanto, pues bueno, como viene siendo habitual, se cumple la regla de que cuando cae un mercado y se compra con caídas importantes, los retornos potenciales de después son bastante interesantes. De hecho, a 10 años vista, la rentabilidad anual, la rentabilidad total media habría sido del 328%, que anualizada compuesta pues puede ser en torno a un 30% anual, lo cual está muy, muy bien. Eso no quita de que sea garantía de futuro, es decir, hay casos, por ejemplo, aquí, donde este inversor, el que compró la burbuja de las .com en el pico total, estuvo muchos años sin recuperar su pérdida. De hecho, 10 años después, un tercio de lo que había invertido todavía no lo había recuperado. Otra cosa a tener en cuenta es que muchos de estos mercados bajistas, de los que estamos aquí registrando, ¿vale?, fueron mucho más profundos que ese 20%, es decir, aquí el inversor lo que hace es comprar nada más, supera al menos 20%, pero luego hay que tener claro que puede continuar cayendo. Estas son pérdidas adicionales. Ojo, porque hay que tener un estómago tremendo a nivel inversor para aguantar caídas. Después de haber caído un 20%, imaginad caer un 44% adicional, ¿vale? Muy, muy potentes. Decía Keynes, que era un buen inversor y economista muy influyente en el siglo XX, que los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo que tú solvente. Y me encanta esta frase porque refleja claramente que muchas veces tú puedes tener una inversión que sea sensata, que tenga lógica, y sin embargo el mercado pues pueda permanecer irracional sin darte la razón, sin que te acompañe la rentabilidad durante mucho tiempo, hasta que o bien tú quedas insolvente, es decir, que tienes que vender por necesidad, o bien
entras en el umbral del sueño, ¿no? Que se llama, que es que ya no puedes soportar las pérdidas psicológicamente y vendes, aunque no sea por necesidad económica, pero sí por necesidad psicológica. Y bueno, del año 2000, de la década de 2000 al 2009, también destacar que el SP500, pues básicamente incluido dividendos, tuvo pérdidas del 9,09 y por tanto la indexación ahora mismo en estos momentos, es decir, anclarse a un índice tal cual sin gestión activa de un gestor que sepa encontrar valor en las ineficiencias del mercado, puede ser, en mi opinión, un poco peligroso. ¿Vale? No peligroso, simplemente podemos tener pues una situación como esta, ¿no? Un mercado lateral durante muchos años y habría que ver cuántos inversores son capaces de aguantar 9-10 años indexados y con retorno negativo. Por contra, en esa década, que otros activos lo hicieron muy bien, pues bueno, pues REITs, ¿vale? Que son empresas de sociedades, son sociedades que tienen activos inmobiliarios dentro, o mercados emergentes o small caps. Es decir, una vez más se cumple que una clara y equilibrada diversificación es una de las mejores formas de proteger el patrimonio y de garantizar unas rentabilidades razonables a medio y largo plazo. Bueno, espero que haya sido útil y nos vemos en la próxima.